La historia de un hombre que lamentablemente en ese entonces histórico tenía un serio problema en su vida. Dice la Escritura que ese hombre que se acercó a Jesús, y a mí me encanta saber lo que este hombre hizo después de acercarse a Jesús. ¿Qué dice la palabra? Se postró ante él. Este hombre que se acercó y se postró ante el Señor, aleluya, era un hombre que tenía una enfermedad lacerante, una enfermedad torturosa sobre su propia vida, porque dice la palabra que él era leproso. Jesús, mientras estaba cumpliendo su ministerio, la fama de él se extendía por todas las ciudades, por todas las regiones, porque de él se escuchaba que era aquel que salvaba, aquel que perdonaba pecados, aquel que redimía al hombre de sus faltas, de sus maldades, aquel que sanaba enfermos, aquel que echaba fuera demonios, aquel que restauraba, aquel Salvador presente en medio de los hombres. Y dice la palabra que luego que este hombre se acercó a Jesús, tiene que haber existido un motivo por el cual este hombre se tuvo que haber acercado a Jesús, porque este leproso vivía atormentado en sus días. Se postró ante él y le profiere unas palabras que creo yo que trascienden la historia del hombre, porque dice la palabra del Señor que lo que este leproso profirió fue lo siguiente: Señor, si tú quieres, Señor, si tú deseas, si así lo requieres tú, te pido por favor que tú me puedas limpiar, que tú puedas comenzar a limpiar toda mi vida, todo mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y dice la Escritura que Jesús, extendiendo su mano, le tocó a este leproso y le dijo: mira, hombre, yo quiero limpiarte, y ahora es cuando yo te digo, sé limpio. Y dice la palabra que en ese momento la lepra que tenía este hombre desapareció por completo. Y esto tiene que ser motivo por el cual yo en la presencia del Señor pueda buscar el rema, la revelación espiritual de la palabra, porque Dios está hablando algo a través de esta historia. Usted sabe, aleluya, que cada historia transmite en sí un conocimiento puro, un conocimiento profundo, un conocimiento poderoso, un conocimiento espiritual que edifica tu fe y la mía, que nos ayuda a crecer más en el espíritu y que nos capacita, nos prepara para el propósito que Dios tiene con nosotros. La Escritura dice que este hombre leproso sufría tanto que en ese tiempo histórico, mientras él se encontraba, aleluya, mientras Jesús cumplía su ministerio, la enfermedad que él tenía en sí mismo era tan, pero tan lacerante, que él se dice que se encontraba en los últimos momentos de su vida. Recuerden que cuando uno habla de esta enfermedad llamada lepra, uno tiene que saber que la lepra en ese entonces era una terrible y nefasta maldición para todo aquel que así en su propia vida lo tenía. Porque la lepra era una enfermedad incurable. La lepra que estaba sobre la vida de este señor, dice la palabra, aleluya, de Dios, que lo tenía a él aislado. ¿Por qué? Porque la Torá, el Pentateuco, decía que los leprosos no se podían acercar a las personas. Usted sabe cuánto de distancia es que un leproso tenía que marcar de las personas que se encontraban a su alrededor, por lo menos unos 50 metros. Y cuando la enfermedad ya era devastadora, tenían que a este tipo de personas aislarlos. Y no solamente aislarlos, sino que está registrado en la historia
Biblia que los leprosos eran rechazados, eran aborrecidos, eran escarnecidos, eran humillados por los demás. Lo más triste de todo esto es que la propia religión de ese entonces condenaba, censuraba, criticaba y juzgaba a aquellos que tenían lepra. Oiga, yo me pongo en el lugar de ese hombre, póngase usted también. Imagínese, no solo torturado por el dolor que sentía en todo su ser por esa enfermedad llamada lepra. No solo era el fastidio, la incomodidad de saber que su cuerpo estaba llagado por la lepra. No solo era la carga externa que él tenía por esa maldición, sino que también tenía que enfrentar su realidad de que nadie a él lo quería, de que nadie a él lo amaba y que la propia religión lo condenaba al exilio. Y ahí estaba este hombre pasando sus días, avanzaban los años y su mal se agravaba y su mal lo carcomía y lo destruía por dentro y lo destruía por fuera. Deben de haber sido muchos los momentos, los tiempos en que este hombre habrá pasado a solas, quebrantado, llorando, con llantos agonizantes. Deben de haber sido muchos los momentos donde él tal vez habrá decidido nunca más tener vida en sí mismo. Muchas veces tal vez se habrá aborrecido. Muchas veces tal vez habrá pedido a Dios que le quite la vida. Y los días pasaban. Y los días eran cada vez más complicados. Y la enfermedad en él se agravaba, se extendía por todo su ser. Cuando de repente este hombre, al escuchar de aquellos que hablaban y testificaban de cuántas cosas Jesús, el Hijo de Dios, había hecho por ellos, comenzó a entender de que si estos testimonios de los cuales muchas personas proferían delante de él eran ciertos, entonces en sí mismo él se decía, tiene que haber entonces esperanza. Este Señor que está predicando esas palabras infalibles, ese Señor que está esparciendo su amor y extendiendo su misericordia, de verdad tiene que ser un hombre especial. Y tengo que hacer algo, porque si de repente yo logro acercarme a él y tener una conversación con él, él tal vez algo va a poder hacer por mí. Y ahí, en medio de la crítica, de la censura, de la condena religiosa, este hombre tuvo que desatar la fe en sí mismo. Aleluya. Este hombre tuvo que abrazar esperanza. Este hombre tuvo que tomar una decisión. Este hombre tuvo que jugarse el último papel de su vida. Y dice la palabra del Señor que de repente este hombre apareció en escena. Yo me imagino, hermano, paródicamente diciéndole, ¿cuál habrá sido la reacción de la gente? Porque es como que ahorita mismo nosotros estamos reunidos y nosotros sabemos que aquí no pueden existir leprosos. Y entra un leproso y hay un hombre de Dios ungido hasta los huesos. Y está aquí en el nombre del Señor, sanando, liberando, haciendo milagros. Pero la gente sabe que esta enfermedad es contagiosa y le es un poco difícil aceptar que un leproso puede pasar por el lado de uno. Ahí estaba la multitud. Y también ahí estaban los religiosos fariseos. Ahí estaba la cúpula, la Sanedrín, esperando a ver cuál sería la reacción de Jesús. Jesús, como judío, sabía la Torá, conocía la ley y sabía que no podía tener trata ni conversación con ningún leproso. Antes bien, tratar de echarlo de un lado, tratar de botarlo, de exiliarlo, porque en ese entonces
hasta muchos leprosos eran correteados a piedras, apedreados por las personas del pueblo. Y este hombre tuvo valor y se acercó a Jesús. La reacción habrá sido nefasta de la gente. Oigan, hay un leproso en medio de nosotros, corramos, huyamos, apartémonos porque no se nos vaya a pegar la lepra. Y los religiosos esperaban que Jesús haga lo mismo, pero Jesús se quedó quieto. Jesús se quedó paradito. Y cuando este hombre se acercó a él, la misma presencia de Cristo tocó el corazón de este leproso. Por eso es que dice la palabra que cayó postrado ante él. Y ahí tuvo una conversación con el Señor. Y lo primero que le salió del alma fue esa palabra que dice allí: Señor, si tú quieres puedes limpiarla. Y aquí hay algo controversial, porque este leproso, más que limpiarlo, necesitaba ser sanado. Sin embargo, la Biblia dice que este leproso lo que le dijo al Señor fue: límpiame. Yo pregunto, y usted pregúntese, ¿por qué no le dijo sáname? ¿Por qué no le dijo sáname? ¿Por qué le dijo límpiame? ¿Sabes por qué le dijo límpiame? Porque él en su conciencia y en lo profundo de su corazón sabía, porque él no había sido un buen hijo de Dios en ese entonces. Había cometido muchos pecados, y lo que se siembra se cosecha. Y la paga de su pecado fue esa, la maldición de la lepra que cayó sobre él. Él estaba en la presencia del mismo Dios, en esa presencia donde nadie se puede esconder, donde nadie puede justificarse, porque esa presencia comienza a tocar lo íntimo de tu corazón. Esta presencia comienza a redarguirte y a hacerte despertar de tu situación espiritual. Y ahí en esa presencia uno reconoce que es pecador. Él sabía que la lepra que sobre él estaba era simplemente la consecuencia de su pecado. Pero él también sabía que si Jesús lo limpiaba, automáticamente la enfermedad desaparecía. ¿Cuántos pueden decir amén? Y algo tan especial en todo esto es que dice la palabra que Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: hijo, yo quiero limpiarlo. No vayas a pensar que no lo quiere. Es más, en esta hora mismo te declaro limpio. Y dice la palabra que la lepra de este hombre desapareció. Gloria a Dios. Qué tremendo es saber que hoy en día podemos decir abiertamente de que esta condición que tenía este hombre lleno de lepra en ese entonces es la misma condición de muchos cristianos. Este hombre con lepra es el prototipo de aquellos que no pueden vencer el pecado, porque la lepra es el sinónimo del pecado. Y esa lepra, cuando comienza a brotar en el alma, en el corazón de la persona, comienza a extenderse, a expandirse como un cáncer. Y esa lepra es tan peligrosa en el alma y en el corazón de la gente. ¿Sabes por qué? Porque esa lepra carcome tu relación con Dios. Esa lepra carcome tu amor hacia Dios. Esa lepra carcome tu fe, tu confianza, tu esperanza. Esa lepra carcome el propósito de Dios en tu vida. Carcome tus bendiciones. Te carcome a ti. Carcome tu hogar. Carcome tu matrimonio. Carcome a tus hijos. Carcome tu familia, tu ministro.
Porque todo lo que sea símbolo de pecado, Dios lo aborrece. Por eso es que podemos decir que estos son tiempos de restauración. Porque en estos tiempos de restauración es cuando nosotros debemos de inclinar a Dios el corazón, aleluya, despertar del letargo y saber que hay un Cristo que nos espera todos los días de nuestras vidas. Hay un Cristo que nos extiende su amor, que nos extiende su esperanza, que nos ama, que nos quiere perdonar, que quiere hacer nuevos nuestros días. A veces yo veo cuántas personas le dicen al Señor: Señor, ¿por qué no usas mi vida? Señor, ¿por qué no disfruto de salud? Señor, porque a veces me siento vacío, entristecido. Es como que me envuelve un manto de frustración, de fracaso. Señor, a veces me siento confundido, abatido, sin consuelo. Y la respuesta de Dios está en su palabra. Porque la palabra dice que el pecado, que es la lepra espiritual de la iglesia, esa lepra que hay en muchos de nosotros, nos hace sentir de esa manera. Y lo más triste de todo es que en vez de que entre nosotros nos demos la mano, entre nosotros nos apoyemos, nos ayudemos, entre nosotros nos criticamos, entre nosotros nos juzgamos, entre nosotros nos rechazamos, entre nosotros mismos, hermanos, muchas veces nos alejamos el uno del otro. Así no puede existir una iglesia. Es verdad, hay gente que muchas veces tiene problemas para cambiar su vida. Es verdad, hay veces que mucha gente tiene problemas para vencer ciertos tipos de pecado. Trabajando por más de 18 años, ministrando casos, sentándome con gente, escuchando sus problemas, llorando por sus necesidades, ayunando y orando con ellos, yo te puedo decir que caras vemos, corazones no sabemos. Te puedo decir que el uniforme que uno tenga en la congregación la cual vista no nos hace santos delante de Dios. Te puedo decir que no son las obras. Te puedo decir que no son los logros personales. Te puedo decir que no son nuestros buenos deseos, sino que todo va mucho más allá de todo esto. Porque cuando uno viene a su presencia, entonces uno en su presencia se encuentra desnudo. Y allí es cuando verdaderamente su presencia me hace saber lo que yo soy delante de Él. Y entonces Dios nos revela la lepra de la ira, por ejemplo. Nos revela la lepra del orgullo, la lepra de la avaricia, la lepra de la fornicación, la lepra del adulterio, la lepra de la mentira, la lepra de los malos pensamientos, la lepra de la envidia, la lepra de los celos, la lepra del mal carácter, la lepra de la gritería, la lepra de la mundanalidad, la lepra de la religiosidad.